Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que sos parte del todo y que la economía es política. Terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Buenas noches, espero que les haya gustado este primer capítulo de Facto, esta producción de Manuela Iriani. Les habíamos dicho, la batalla es cultural. Hay una degradación institucional, claramente. Hay prisión a los políticos opositores, hay persecución a los sindicalistas, a los dueños de los medios, a los periodistas, pero también hay un enorme trabajo cultural para convencer a la población de que este cambio es natural, de que la concentración de la riqueza es natural, de que tu empobrecimiento es natural, de que es así y que lo vivas y te sometas con tranquilidad. La batalla es cultural más incluso que política. Y por eso nosotros, sabiendo que en la televisión no tenés otras opciones, que la televisión está trabajando para llenarte la cabeza y convencerte de que este cambio es natural, tomamos nuestra posición en esta batalla y desde el Destape Web empezamos ya no solo a mostrarte programas periodísticos, sino sumamos ficción, sumamos documentales. Hoy es el primer capítulo de Facto. Van a ir viendo otros productos. Vamos a ir ofreciéndoles distintas opciones para que ustedes, antes de prender el televisor, por ahí digan, no, ¿sabes qué? Vamos a entrar a la web y vamos a ver qué tiene hoy el Destape. Pero vamos a entrar al programa. A ver, muchas veces nos preguntamos cómo hizo un grupo de empresarios para ganar una elección y sentarse en la Casa Rosada. ¿Cómo hicieron en 2015 para ganarle al peronismo, que además era gobierno, era muy difícil? ¿Cómo hizo Mauricio Macri para llegar a la presidencia y ganar nuevamente en 2017 y mantenerse? Bueno, sabemos que maneja los medios, sabemos que maneja las redes. Lo nuevo, la novedad, el dato que hoy te vamos a revelar y a probar fundamentalmente, te vamos a mostrar documentos que revelan que el gobierno de Cambiemos, que Mauricio Macri, antes de ser gobierno, tuvo un acuerdo con una empresa que trabaja con Facebook, que le permitió hacerse de datos tuyos, que están prohibidos de utilizar, para generar un sistema de manipulación pública que le permitió ganar las elecciones. Hay una empresa que trabajó en la elección de Donald Trump, Cambridge Analytica, que se hizo de, en el caso de Estados Unidos, 50 millones de perfiles a los que analizó y vio cómo podía hacer para convencer a esas personas. Bueno, ahora se sabe, y esto es lo que vamos a hablar hoy, que esta empresa firmó un acuerdo a la vez. Es una empresa que claramente, para hacerse esos datos de Facebook, contó con la complicidad de Facebook. Lo que te vamos a mostrar ahora es que también tuvo un acuerdo con Mauricio Macri para manipular las elecciones de acá, de 2015. Cuando te preguntás, ¿cómo hizo Macri para ganar las elecciones? Y todos nos sorprendimos. Bueno, lo hizo así. Se analizaron perfiles de millones de personas y se organizó cómo manipular a esas personas una vez que sabían quiénes eran, qué intereses tenían, qué inquietudes tenían, qué dudas tenían, qué deseos tenían. Siempre se supo que el dominio en algún momento en la vida de los seres humanos iba a tener que ver con lo psicológico. Pero además, en este caso, se usa robando, utilizando sin permiso tus datos personales. ¿Es ilegal? Claro, es ilegal. Vamos a empezar viendo cómo se difundió la noticia a nivel internacional, porque esto es un escándalo. Digo, a ver, pensalo. Nadie pensaba que iba a ganar Trump, y todos dicen que se ganó así. Nadie pensaba que iba a ganar el Brexit en Inglaterra, salir de la Unión Europea, y sucedió, y ahora se está diciendo que se ganó de esa manera. Nadie pensaba que iban a votar en contra de la solución en paz de la FARC en Colombia, y eso sucedió. Es decir, estas sorpresas electorales estuvieron relacionadas con la manipulación de datos reservados. Bueno, también sucedió en Argentina. Vamos a ver la presentación de lo que ocurrió a nivel internacional. Dale. Una investigación conjunta de los diarios The New York Times y The Observer indicó que la empresa británica Cambridge Analytica, contratada por la campaña presidencial de Donald Trump, usó los datos personales de 50 millones de usuarios para predecir e influir en los votantes.
La información se recopiló en 2014 a través de una aplicación que desplegaba un test de personalidad en Facebook. Al resolver el test, 270,000 usuarios autorizaron el acceso a sus nombres, edades, ubicaciones, géneros, así como los datos personales de sus amigos. Su creador violó los términos de Facebook cuando compartió los 50 millones de datos personales a la empresa Cambridge Analytica. En una entrevista con cámara oculta, realizada por el canal británico Channel 4 a directivos de Cambridge Analytica, admitieron que la aplicación les permitió identificar los miedos de las personas para influir en su toma de decisiones, particularmente durante procesos electorales. Este es un escándalo internacional del que poco se trató en la televisión argentina. Digo, ¿te acordás cuando Panama Paper, Paradise Paper, en todo el mundo es un escándalo y acá pasa? ¿Sí? Y vos decís, pero vos lo estás diciendo. Sí, en YouTube lo estoy diciendo. En YouTube, en el Destape, vamos a hacer un programa a la que le vamos a dedicar muchos minutos a esto. Pero en la televisión pasó desapercibido. Algún periodista dijo alguna cosa y no lo siguieron, porque es muy grave. Mauricio Macri se reunió al menos 3 veces con el titular de esta empresa, que manipuló los datos, obviamente con el acuerdo de Facebook. Vamos a ver entonces algunos primeros datos de qué pasó en Argentina. Y guarda, porque estamos hablando de que quizá, todo indica, hubo trampa, se les puede llamar trampa, en las elecciones de 2015. Las hubo en 2017. Las hay hoy todos los días para manipularte y convencerte y sostener una imagen del 40% del que todos preguntamos, ¿cómo puede ser que Mauricio Macri tenga una imagen del 40%? Vamos a ver qué pasó en Argentina. In the battle for power, democracy has a new front line. They've worked under the radar in elections in Nigeria, Kenya, the Czech Republic, India and Argentina. But they are best known for their work in America. Este canal, que fue el que hizo las grabaciones y el que difundió primero, Channel 4, es el primero que dice, esto sucedió también, nombra varios países y nombra a la Argentina. A partir de ahí empezaron a aparecer datos de cómo fue, de qué sucedió, de quién se reunió, de quién contrató a esta empresa que tiene claramente una alianza por abajo de la mesa con Facebook para manipular datos. Es decir, a ver si se entiende, esta enorme transferencia de recursos que está generando el gobierno de Mauricio Macri, desde los que menos tienen, hacia el poder concentrado, y que la puede sostener en el tiempo, está basada en la manipulación por intermedio de redes sociales. Así trabaja para ganar elecciones y así trabaja para sostenerse en el poder. Quiero que escuchen a uno de los periodistas que sí habló del tema, que es Marcelo Bonelli, que tira un primer dato. Ponelo. El año pasado, en persona, estuvo uno de los 3 directivos que aparecen en la televisión en Londres, con un viaje de negocio acá y reunido con varios dirigentes y políticos. Mark Turnbull. Es uno de los 3 que aparece en la cámara oculta. En esta cámara oculta, en la que se habla específicamente de Argentina. La versión de la propia empresa que dijo que operamos en la Argentina, la denuncia de Graciela Camaño, que va a generar un gran ruido, que va a armar un lío terrible. Porque en esa denuncia va a decir que este señor Turnbull, no sé cómo se pronuncia. Turnbull está bien. Turnbull estuvo reunido con Marcos Peña, con Gustavo Arribas. Graciela Camaño es quien va a hacer la denuncia, según ella tiene chequeado y tiene las pruebas, que demuestran que esta empresa estuvo reunida con Marcos Peña y otros funcionarios. Tengo entendido que también es así, estuvieron reunidos también con Mauricio Macri. A ver, leo un poquito lo que explican. Creaban perfiles psicológicos detallados y buscaban personas permeables a los cambios de opinión. Luego influían a través de noticias faltas y de selección parcial de información. Esto es lo que dice un documento que anda dando vuelta y que explica cómo lo hicieron. Cómo manipularon a la opinión pública. Digo, no te sientas mal, porque se lo hicieron a los norteamericanos, a los ingleses, a los colombianos, lo hicieron en un montón de países. No es tan difícil que te manipulen. ¿Ok? La gente está todo el día con el celular en la mano, viendo las redes.
Y no es como los medios de comunicación que vos escuchás y decís, este tipo, yo sé de qué lado habla, yo sé qué piensa. No, en las redes vos creés que es un anónimo el que te está contando eso. Es un posteo normal para vos. No se hace desde el lugar del periodista. Vos no te das cuenta, no percibís que te están manipulando, que te están engañando. Quiero que escuches a Ariel Garbas, que es un profesional que está en la UBA, tengo entendido que es el director en este momento de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que trabaja, es uno de los peritos más importantes en el país sobre estos temas, que nos dio su opinión. Escúchalo. Es verosímil lo que dice Marcelo Bonelli. Sabemos que en la Argentina hay bots y hay trolls. Sabemos que están apañados por el Estado. Sabemos que son paraoficiales. Y sabemos que se combina las campañas sucias, la manipulación electoral con el espionaje. Cambiemos, primero, ya ha reconocido que ganaron las elecciones gracias a el trabajo que hicieron en las redes sociales, el cual puede ser legal o ilegal. Han hecho una campaña de difamación, la primera que mencionamos, la de contra Daniel Filmus, y sabemos que tienen un ejército de trolls y que son muy eficientes estos trolls. Esto es de dominio público. El dato técnico más importante para decir fehacientemente es así, es no solamente la tasa de señalización o de información que te está diciendo la cantidad de mensajes por segundo que están emitiendo por un mismo canal, sino también por el protocolo, por las características de ese mensaje, podés determinar desde qué tipo de sistema informático se está realizando. Hay algunas cuestiones que son muy técnicas, por ahí de las que explica Garbers, es de la Universidad Tecnológica Nacional, no de la UBA, Garbers. Pero es necesario ponerlas, porque si no te quedas simplemente con el trazo grueso que te doy yo. Digo, a grandes líneas, esta empresa que ya se sabe que manipuló la elección de Estados Unidos y que en una conversación grabada, sin que lo sepan, confesaron que habían trabajado también, entre otros países, en Argentina. Esa empresa tuvo reuniones con varios funcionarios, que hoy son funcionarios de Mauricio Macri, entre ellos Marco Peña y Damián Macri, antes de la elección de 2015. ¿Qué hacía esta empresa? Analizaba datos de millones de electores, creaba perfiles mentirosos, inventados, para luego trabajar en las redes y que vos lo tomes como que es una persona, un vecino, qué sé yo, un conocido, cualquiera, un estudiante, es un perfil de mentira que influye en vos. Digo, nosotros conformamos nuestras opiniones del intercambio que tenemos diario con personas y últimamente cada vez más del intercambio que tenemos personas a través de redes sociales. Sobre eso se está trabajando. Para ganar elecciones, para mantenerse en el poder, para echarle la culpa a otro de las cosas que haces. Quiero que veas, en el destape salió una placa del vínculo de Mauricio Macri con Facebook, ¿no? Ahí está. Escándalo, sale a la luz el vínculo de Macri con la filtración de Facebook. Alexander Nix, CEO de la empresa que robó datos de 50 millones de cuentas para influir en las elecciones, fue uno de los padrinos de la Fundación Pro Alvear de La Pampa. Otro de los padrinos de la organización es ni más ni menos que el presidente Mauricio Macri. Uno de los lazos que se han encontrado en relación a Macri y esta empresa. Otra nota del Destape dio a conocer esta semana Cambridge Analytica, la empresa que manipuló las elecciones en Estados Unidos, manipuló las elecciones en 2015. 7 claves para entender el escándalo con Facebook. Utilizaban compañías para filtrar información y generar influencia en la opinión pública. Creaban perfiles psicológicos detallados y buscaban personas permeables a los cambios de opinión. Luego influían a través de noticias falsas y de selección parcial de información. Esta es una explicación que dimos en el Destape Web esta semana, que no fue levantada por los medios de comunicación. A ver, Macri y sus funcionarios tienen una obsesión con las redes sociales. Claramente le ha dado resultado y que ahora uno entiende por qué lo hacían. Vos podés usar las redes sociales, hoy es lícito para hacer política. Son el ágora moderno. Lo que no podés es robar datos, analizar perfiles con datos que vos no deberías tener. Usar esa información que es secreta, que solamente debería tener Facebook.
y luego hacer una campaña de manipulación pública y ganar así una elección. Es gravísimo, digo. Es lo mismo que si hubieran hecho un fraude robando boletas. ¿Sí? Obviamente no se palpa de la misma manera. Obviamente es más abstracto. Y además está pasando en la opinión pública como han pasado otras cosas muy graves. Ahora, vamos a tener otra elección pronto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver una nota de La Nación en donde de alguna manera habla de la relación del presidente con Facebook. El primer presidente de Facebook. Dice La Nación, 26 de noviembre de 2015. Facebook es el centro nuclear de los activos digitales del presidente. Algunos posts de Macri lograron resultados masivos y una amplia repercusión en la prensa. A ver, lo que hace es lograr mayor eficiencia que un posteo común, o que incluso lo que hacemos nosotros, que tenemos una empresa que trabaja de eso. ¿Por qué? Porque tienes datos que otros no tenemos. ¿Sí? Para convencerte a vos. Vamos a ver algunos ejemplos particulares de cómo se trabaja. Recordá, esta gente, la que te subió la electricidad, la que te subió las tarifas, la que te subió los alimentos, la que te da paritarias a la baja, la que está dando vuelta al país como un guante, gana elecciones. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo las ganan? Lo que te estamos mostrando hoy es cómo las ganan. Haciendo trampa. ¿Sí? ¿Se puede hacer algo contra esto? ¿Va a reaccionar la clase política, la justicia? No lo sé. No se habló mucho en la televisión ni se explicó en detalle para que se entienda la importancia de cómo fueron manipuladas las elecciones, al menos en 2015, uno supone que en 2017. Y vamos a ver algunos posteos de Facebook para que se entienda, por ejemplo, cómo trabajaron sobre Baradel. Mirá, vos lo tomás, este posteo, como algo normal, no te das cuenta. ¿Cómo engordó? ¿Qué pasó? Se fue. Volvé, dale. Bueno, lo están bardeando, cómo engordó Marcelo Gallardo, Baradel. Vamos a prender fuego el país entero si no se va Macri. Bueno, eso es mentira. Eso te llegó a vos, se envió a millones de personas y es mentira. Es mentira. Es mentira. Con eso se manipula la opinión pública. Con eso, cuando Baradel va a discutir paritarias con María Eugenia Vidal, lo demonizan. Por eso no puede ni hacer paro el tipo. Bueno, esa es la forma en que te convencen de que los maestros son jodidos, de que los científicos son jodidos, de que los sindicalistas son jodidos. Vos creés que es natural, vos creés que es cierto. Y es una noticia falsa. De la misma manera, con noticias falsas, operaron en las elecciones. En ese caso eran noticias falsas sobre el gobierno anterior. Vamos a ver otro caso. Nosotros te estamos mostrando casos que sabemos que después son repetidos por millones de personas. Esto es contra las madres. Levante la mano quien está de acuerdo con sacar estos trapos blancos de todas las plazas del país. ¿Vamos a poner otro? ¿De las madres también? Acá proponen borrar directamente los pañuelos de las madres. Así se generó odio por las madres, que son amadas en todo el mundo, que son respetadas en todo el mundo, que son de lo más prestigioso que tenemos en Argentina, también van moldeando a la sociedad en el sentido de pelearse, enojarse, enemistarse con los organismos de derechos humanos. Hay un caso, algo que siempre le dolió a Cambiemos, es que no tiene intelectuales, que no tiene artistas, que no tiene, salvo Tinelli, Susana, digo, lo más berreta, no tiene mucha gente que lo acompañe. En el caso del kirchnerismo, no digo que todos son intelectuales, pero tienen gente que se ha comprometido un poquito más y que por lo menos puede decir 5 palabras seguidas. ¿Sí? Hay un montón de casos, acá, ¿quién pusieron? A Sofía Gala, a ver, declaraciones de ella también falsas. Dice, me jode las pelotas que no tengo que se metan a opinar gente que no tiene la más puta idea de nada, me pone violenta, las mujeres que aborten lo tienen que hacer legalmente, el Estado tiene que concedernos el derecho de hacerlo y ya mismo, si no se legaliza hay que ir a la Quinta de Olivos, romper todo, bueno, y romperle la cara a Antonio. Esto es mentira. Ahora vos por ahí lo leíste y pensabas que era cierto. Y pensabas que era cierto. La desmentida la hizo en televisión, porque inmediatamente que estas cosas se vuelven virales, es decir, primero inventan el posteo, después ponen a cientos de miles trabajando atrás, de ellos, gente de ellos, y después alguien en la tele lo levanta como que, uy, mira, esto es viral, y lo muestra. Y ahí se habló en el programa de Doman, ¿no? A ver, ponelo.
Porque alguien publicó de que Sofía había amenazado, sería, a la hija del presidente. La verdad que cuesta creer que Sofía Gala haya hecho algo así. Yo no lo creo. Primero, la otra vez que inventaron sobre Macri no lo había dicho, pero esta vez se puso mal cuando la llamé casi y se puso a llorar, porque no puedo creer que alguien sea tan mierda como para pensar que mi hija puede decir que le va a romper la cara a un niño. Bueno, con armas como esta se trabajó en las elecciones de 2015, se trabajó en las elecciones de 2017 y se trabaja todos los días. Cualquier medida que toma el gobierno de Cambiemos es acompañada por este tipo de noticias falsas, de acusaciones, que vos crees que son de alguien como vos, de alguien que está en las redes, de esa comunidad. Y no, es de ellos. Es de ellos. Ahora sabemos también que lo hacen utilizando datos tuyos personales, reservados, que no deberían tener, y así te manipulan. Esta semana se conoció, se está empezando a legalizar, a naturalizar, como todo lo que hace el gobierno de Mauricio Macri, que el gobierno creó la oficina de los Focus Group, la unidad de opinión pública. Es decir, se está blanqueando que esta gente hace esto, ¿sí? La unidad de opinión pública, creada bajo la órbita del jefe de gabinete, tiene entre sus objetivos monitorear la gestión del gobierno y recabar información, de los ciudadanos. De modo llamativo, el organismo será disuelto después de las elecciones de 2019. Claro, después ya no lo necesitan. Esta semana, por si quede duda, ya tiene un montón de acusaciones el gobierno de manipulación de la opinión pública mediante redes, utilizando datos reservados, atacando, agrediendo, con noticias falsas. Amnistía Internacional sacó un informe que habla del mismo tema. A ver, mostremos algunas de las cosas que dijo. El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls, cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación. Bots son robots, cuenta parcial o totalmente automatizada en sus interacciones y seguidores regulares. Este es un informe de Amnistía Internacional sobre Argentina. Argentina está siendo revisado, investigado como uno de los países en donde se lleva adelante políticas económicas, sociales, se modifican los hábitos de los argentinos, acompañados por este tipo de herramientas psicológicas. Vamos a ver otra parte del informe de Amnistía Internacional. Dice, en algunos casos los voceros oficiosos difunden información falsa, atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Vamos a ver una más, a ver. Pone otra. Este es el informe de esta semana de Amnistía Internacional. El objetivo es generar acciones para producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas. Persecución de opiniones críticas me suena a mí, porque me han perseguido un poco últimamente. A ver, se está investigando si Mauricio Macri ganó las elecciones de 2015 de la misma manera que se está investigando cómo las ganó Donald Trump, utilizando con esta compañía datos reservados para manipular la opinión pública. En principio ya sabemos que se reunieron varias veces. Graciela Camaño va a dar una conferencia en estos días, esta semana, donde según ella tiene más datos sobre el tema. Cadenas internacionales, en el caso de Canal 4 de Estados Unidos, dice que directamente tiene la grabación del tipo confesándolo, que estuvo en las elecciones de Argentina. Y de esa forma, además, se van manteniendo y van llevando adelante su política. Está con nosotros Jonathan Hegel. Pasá, Jonathan, vení. Que es un periodista del portal El Destape. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Que investigó este tema. Investigaste un poco cómo es la estructura en Argentina. Exactamente. Que está Marcos Peña arriba de todo, ¿no? Arriba de todo está el jefe de gabinete, que es Marcos Peña, pero también tiene otras aristas, digamos. Está Patricia Bullrich atrás de esto, está Elisa Carrió también, está hasta Guillermo Dietrich, hay un empleado de él, Hernán Lombardi mismo, y hay algunas partes que están bien organizadas, que hay una estructura, pero a la vez también hay partes que son como precarias, donde el troll center funciona de una manera y también funciona de otra. Y se encargan de atacar y de apretar, amenazar periodistas, opositores, políticos. Un poco lo que contabas vos, pero desde Twitter sobre todo. Y ya hay una organización hecha
con este tema. Vos pensás el dinero que se gasta, digo, este gobierno le da tanta bola a esto como a las políticas que va a hacer después. Hay una placa, ¿no? Donde da la estructura más o menos que hay en Argentina. A ver, contame. Exactamente, ahí lo tenemos a Marcos Peña, que es el jefe. Su subalterno, digámoslo, es Guillermo Riera, que trabajaba con él en lo que sería la subsecretaría de Vínculo Ciudadano. Renunció para hacer las redes después de lo que sería el 2017 las PASO. Él está encargado de todo lo que es responder a Macri y Peña, todo lo que es ataque troll y demás sobre cuestiones más gubernamentales que implican a Peña y a Mauricio Macri, está Guillermo Riera. Dice bullying, acoso, hostigamiento, es un poco fuerte, ¿no? Sí, es que Twitter, bueno, vos lo debés sufrir, lo sufrimos todos, todo lo que es en Twitter, hay amenazas constantemente, hay insultos, hay ataques, todo para tratar de disciplinar, marcar una cierta agenda y, digamos, embarrar la cancha en las redes sociales para instalar cierto tipo de cosas. Después vemos en imagen también a Luciano Bugallo, ahí entramos en la pata Carrió, él es un delfín de Elisa Carrió. Arrancó en lo que es redes antes de que asuma Mauricio Macri, era uno de los que fomentaban los cacerolazos contra Cristina, seguramente te acordarás. Desde varias redes, él era el que impulsaba con una serie de militantes, de lo que después fue Cambiemos y bueno... Esta gente maneja redes de cientos de miles de personas. Esta gente maneja desde bots hasta trolls. Después vamos a ver exactamente la diferencia entre lo que es un bot, que es un robot, que se automatizan una serie de mensajes, por ejemplo, para difamar al hermano de Santiago Maldonado. Y después están los trolls, que son personas independientes que tienen cientos de cuentas, exactamente, y se dedican a insultar, amenazar periodistas, opositores. Sí, acá tenemos uno. Que lo vemos ahí atrás. Y ellos se encargan de ensuciar, digamos, la cancha, de molestar, de tratar la persona que está en las redes dando vuelta lo toma como natural, no sabe que es el gobierno que está generando eso. Exactamente. Sí, atacan mucho a lo que es líderes de opinión, digamos, para tratar de ensuciar cosas. Fue muy claro lo que pasó en el caso Santiago Maldonado, ahí se vio clarísimo. Y ahí cuando volvemos a ver la placa, vemos la pata... lo que sería el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, que es Mariana Laura Torres. Cada vez que hay una noticia que se encarga de rozar a Patricia Bullrich, ya sea el caso Maldonado, el caso Rafael Nahuel, todo el tema RAM, mapuches, notamos en las redes y sobre todo en Twitter que hay un volumen muy amplio de trolls. Notamos que todo lo que es Patricia Bullrich empieza como un acoso muy fuerte. Y todo depende de Mariana Laura Torres, que es una contadora que ya venía trabajando con ella en Unión por la Libertad, que es el partido de Patricia Bullrich, y ahora trabaja para ella. Ahora ella es consejera escolar en Ituzaingó, fue electa el año pasado, tiene un carguito. Es el puesto formal, Exactamente, un puesto menor, diría alguien. Pero, bueno, fuentes, nosotros esto lo venimos investigando, lo venimos contando en el Destape hace 2 años, y no, nos cuentan que ella tiene personas, militantes, rentados, trabajando para molestar en las redes, para agredir, para insultar y para ensuciar varios casos. El más emblemático, Maldonado. Bueno, Mariana Laura Torres responde a Patricia Bullrich. ¿Tuvieron a vos, por hacer esta investigación, te atacaron a vos? Sí, a fin del año pasado contamos exactamente, dimos nombre, nombramos a Lucho Bugallo, que se Carrió, nombramos a Mariana Laura Torres, nombramos una serie de trolls que responden a ellos. Quien tenga Twitter seguramente los conoce, Diego Alzo Bunzue. Y bueno, su chiplanero estamos viendo ahí en imagen, que es uno de los... Esta es la agresión sobre vos en las redes. A fin del año pasado. ¿Qué dice? Este es su chiplanero, dice, ayúdenme con RT a que el Destape y John Eguier sepan que toda la plata que les voy a sacar la voy a donar al Hospital Garrahan. Gracias, amigos. Fue una de las amenazas que sufrí el año pasado, de los trolls que... Vos sabés que hay trolls también acá en YouTube, ¿no? Increíble la plata que gasta esta gente. Sí, es que ocupan todas las redes, de YouTube, Facebook, sobre todo en Twitter. En Twitter es más fácil, digamos, porque... ¿Ese es otro contra vos? ¿Era? Ahí está, el Coya 1977. Sí, es uno de los principales referentes de los trolls de Cambiemos. Le aviso a John Eguier, el Destape, que ya tengo todo el material archivado para llevarlos a juicio y la plata que me van a tener que pagar las voy a destinar al Hospital de Niños de La Plata. Son amenazas, Una amenaza lisa y llana para disciplinar, para que se deje de hablar del tema. Ahí vemos a otro, Diego Alza Bunzue. Dicen que detrás de ese usuario está un tal Octavio Paulice,
que trabaja en el Ministerio de Transporte de la Nación para Guillermo Dietrich, Ajá. es un publicista, que antes tenía la cuenta La Nata en el 13, era un fake de La Nata. Ajá. De hecho, Octavio Paulice se reunió con La Nata ¿Ah, públicamente, sí? Sacaron una foto juntos diciendo acá yo soy el fake de La Nata y estoy con el La Nata de verdad. Ajá. Sí, ambos. Bueno, ahí también dicen que está atrás de Diego Alzaunzue. Como ves, digo, aprietan periodistas. Jonathan investigó el tema y lo aprietan a él. A ver si asusta, a ver si deja de hacerlo. Y hay algunos que se asustan. Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto a periodistas en noticieros, cuando yo era columnista, al lado mío, cambiando sus versiones. He visto periodistas llorando. He visto gente con miedo a estas cosas. A estas cosas. Y en el caso de la persona que está en la red, naturalmente, lo que le ocurre en muchos casos es que cambia de opinión. Porque no sabe que en realidad lo están engañando. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. A ver. No, ¿sabés qué quería? Digo, hay muchas denuncias en el mundo sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Hay una de la Universidad de Oxford, ¿no? Sobre los trolls. A ver, mostralo. ¿Lo tenés? Está saliendo, obviamente no lo vas a ver en la televisión. Perdóneme que voy a tomar agua. Está habiendo denuncias sobre este ataque del gobierno de Mauricio Macri en muchos lugares del mundo. Dice, un informe de la Universidad de Oxford desnuda a los trolls del gobierno de Macri. La movida del gobierno de utilizar cuentas falsas en redes sociales para hostigar a críticos e influir en la opinión pública quedó expuesta en un estudio de la prestigiosa Universidad de Oxford. Se utilizaron bots gubernamentales en países como Argentina, Azerbaiyán, Irán y México. Digo, lo estamos naturalizando, pero esta es la forma en que llegó al gobierno, en que se mantiene en el gobierno y con la que quizás siga en el gobierno después de 2019. Hay hechos de violencia, hay hostigamiento, muchas veces atrás de esto terminan en violencia estos casos. Esto está sucediendo hoy. Digo, hace unos años era más fácil de explicar. Estos tipos llegaban con los tanques, mataban a un montón de gente y se quedaban ahí. Ahora usan otras herramientas que tienen mucha violencia también, que son peligrosas, pero que fundamentalmente consiguen el mismo resultado. Es decir, que tengamos un gobierno que no es el que queremos, que no es el que nos conviene, y que lo aceptemos, y que siga estando, y que aceptemos también medidas horrorosas como las que está llevando a cabo. Lo están denunciando en todo el mundo, y acá no lo tomamos en cuenta, o no lo mensuramos en su verdadera magnitud. Quiero que vean a Durán Barba opinando sobre esto con una naturalidad enorme. ¿Lo tenés, Juanpa? Dale. ¿Es cierto que no junta 4 votos? Nadie junta 4 votos. Los electores ya no son propiedad de nadie. Actualmente la gente de la sociedad del Internet se comunican entre ellos, dicen lo que les da la gana y lo que está comprobado es que más o menos entre 60 y 70% de los votantes votan de acuerdo a lo que su entorno les dice, les comunica. Entorno que en la época del Internet además puede estar físicamente en cualquier sitio. Porque es posible tener un gran amigo que vive en China y te influye en el momento de votar. A Durán Barba le importa mucho más lo que vos lees en un posteo que crees que es de un amigo, de un estudiante, de un trabajador cualquiera, que lo que te dice Macri cuando lo ves en televisión. ¿Se entiende? El mensaje que él quiere que llegue a vos, prefiere que te llegue por las redes, que vos lo tomás descuidado, porque pensás que es natural, y no que te llegue de boca de Macri. Mirá lo que es, ¿no? A ver, cuando llegamos a las elecciones de 2017, sabíamos que Cristina iba a ser senadora y el segundo que tenía que entrar era Tayana. Entonces empezaron a operar sobre Tayana. Vos fíjate cómo influyen en las elecciones. Vamos a ver un tuit de un troll atacando a Jorge Tayana. Atendeme a Tayana, que habla sobre tus derechos humanos cuando hizo volar a un mozo del bar Ibérico. ¿Vamos a ver otro? Lo están acusando de matar a una persona, ¿se entiende? Quien puso una bomba el 4 de julio de 1975 en el bar El Ibérico y mató a 2 personas, Tayana. El que va con Cristina, hombre sin escrúpulos. ¿Hay otro? Stolbizer no quiere hablar del asesino pone bomba de Tayana. Gracias, Mirta, por ponerla en evidencia, porque Stolbizer estaba en lo de Mirta y Mirta habló del tema. ¿Sí?
A ver. Ahí está Feynman. Conmoción causó cuando puso una bomba en un bar, año 75, y murieron varias personas. A ver. ¿Cómo se maneja esto? Feynman no tiene con qué decir esto. Él sabe que es mentira. Pero la excusa es, se hizo viral, las redes dicen, y con las redes dicen, te inventan, acusan de asesinato a un candidato a senador. Y si vos le preguntás a Feynman, dice, bueno, pero estaban las redes. Y Mirta Legrand, que mide 20 puntos de rating, también excusándose en las redes, habló del tema. Escuchala. ¿Y usted recuerda un atentado que hubo en un bar de la Avenida de Mayo? ¿Cuándo? No. Hace muchos años, que murieron 2 personas. No me acuerdo cuál, no. Porque se dijo que había intervenido Tayana ahí en eso. No tengo precisión. No lee las redes sociales, no las lee. Salió publicado. Las redes sociales hay que leerlas siempre con cuidado, pero la verdad es que no puedo, yo me acuerdo, no puedo decir ni una cosa ni la muertos, un atentado con una bomba, hay que tener memoria, hay que recordar. Se me mostró en el teléfono que el doctor Tayana desmentía absolutamente y totalmente la información. Así que pido disculpas, yo lo leí. Que estaba detenido cuando ocurrió el 75. No debe haber hecho, pero bueno, lo leí. Bueno, yo me hago eco también de las redes sociales. Sí. Escucharon a Mirta, ¿no? Bueno, leí, yo me hago eco de las redes sociales. Estaba acusando de asesinato al candidato a senador. Y ella lo llevó a la tele, presionó a Stolbizer para que lo acepte. Stolbizer no sabía ni de qué le estaban hablando. Y después se lo sacó de encima y siguió hablando de otra cosa. Así operan los periodistas oficialistas en línea con las redes. Yo no voy a decirte acá, porque me dicen, che, Roberto, mirá que salió un tuit que dice que, no sé, que Duhovne mató un tipo. Y yo me paro acá, che, están diciendo que Duhovne mató un tipo, ¿eh? Y agarro a mi invitado y le digo, ¿usted sabía que Duhovne mató un tipo, no? ¿Cómo, no sabe que Duhovne mató un tipo? No, yo no hago eso. Bueno, Feynman y Mirta lo hicieron. Lo hizo Fantino también, ¿no? A ver, se hizo un ataque también contra Verónica Magario en época electoral. ¿Qué se decía de Verónica Magario? Se viralizó un audio en el que el peronismo convocaba a protestar contra Macri en La Matanza. ¿Hay otro? Lo que hacían en esos días, ¿tenés otro? Lo que hacían en esos días era mostrar estos tuits. Confirmado, dice, audio confirma que Magario organizó ayer cómo hacer el scratch a Macri. Las basuras muestran lo peor. Es decir, se empezó a mover un audio y los trolls decían que era Magario. Una voz de mujer. No era Magario, claramente. Y también llegó a la tele. De la mano de Fantino. A ver, Fantino. Vamos a escuchar el audio. Porque el audio hoy corrió... Hoy se viralizó. Se viralizó. Es un audio viralizado, en los grandes medios también se levantó, y acá hay miles de hipótesis. Pero vamos a escucharlo, es un audio viralizado. Porque hay mucha gente que me deben estar diciendo al otro lado, dale, Fanta, pon el audio. No lo escuchamos, ponelo, dale, ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que nada esto es para transmitir a los presidentes de agrupaciones, si es que todavía no se les ha avisado. Dijo él que iba a tratar de avisar a los presidentes de agrupaciones, pero si no, que lo hiciéramos por Consejo de Unidades Básicas. Vení. No nos maten con el graf, muchachos, porque el graf nos quedamos nosotros, no tiene nada que ver. Ese graf no tiene nada que ver, nada que ver. No, yo no estoy de acuerdo, me despego de ese graf. Fantino quiere tirarte a Magario, que vos te creas que es Magario, pero que mañana no aparezca el graf delante de él. ¿Sí? Bueno, fue manipulación en las redes y después terminó en la televisión. Está llegando por denuncias de distintos lugares del mundo, en este caso ahora relacionada con una denuncia de Estados Unidos, en el caso de Facebook, que se manipulan elecciones en las redes, que se manipula el día a día de la política nacional en las redes, que se manipula haciéndose de datos reservados tuyos, y se está tomando con naturalidad y no se está denunciando. Y así sabes que estos tipos se van a quedar 200 años. O sea, Antonia va a ser presidenta. Porque manipularte manipulan, es inevitable prácticamente, porque vos convivís con las redes sociales. Es una forma de comunicación con la que tenés más relación que con, no sé,
con tus 20 amigos y tus 30 familiares, porque estás todo el día metido ahí adentro. Y es inevitable porque vos te crees que es una noticia natural, que es un comentario natural, y además se repite tanto que termina siendo cierto. Bueno, no es cierto. En un minuto ya está Horacio Berbisky acá para hablar del 24 de marzo, y está Ezequiel Orlando, que te va a mostrar que el PAMI está atendiendo a los abuelos con médicos truchos. Es una forma de ahorrar. Eso te lo va a contar Ezequiel Orlando ahora, pero ahí teníamos algo, ¿no? Ay, voy a ver la tele un rato. ¿Y qué pasa con la capacidad de asombro? ¿Todavía la conservás? Macri con Fabiani me da un poco de miedo. O sea, yo ni siquiera tengo plata, yo no sé, de hace años que... ¿No llevas plata en el bolsillo? No, en el verano cuando fui a comprar helado y unos chocolates ahí en Villa Langostura, volví a pagar. Yo no tengo plata, Macri, que soy inquilino y viajo en subte, los huevos de tu papá. ¿Y dormís? ¿Dormís bien? Sí, yo duermo bien. No, ¿sabés que no? No duermo. Desarrollé como un sistema que no... Hace 26 años que no duermo. ¿Cómo manejas el estrés, la presión? Ribotril y 3 pajas por día. Todo el tiempo trato de tomar distancia y entender que esto es un proceso, ¿no? Tomá distancia tranquilo, tomá distancia y andate a la recalcada con... Es difícil hasta enfermarse, ¿no? Tenés un tirón en la espalda. No, somatizo, ¿no? Una locura. ¿Cómo es tu vida? ¿Te levantás? Lo primero que haces es ir al gimnasio. Al gimnasio. Qué buena pregunta para hacerle un presidente. ¿Cómo es tu día? ¿Escuchás la radio? ¿Lees el diario? Escucho el radio a la mañana. ¿Cómo se llama? No, rompecabezas. Rompecabezas. Rompecabezas con ella. Hasta 500 piezas. A lo de 1000 todavía no me animo. Para 500 estamos. O sea, se levanta, va al gimnasio, escucha la radio y hace un rompecabezas de 500 piezas con la hija. Son las 12:30 del mediodía, no laburó un carajo. ¿Se puede ser un presidente, un buen presidente y un buen padre? ¿Cómo haces para ser un presidente tan genial y un padre tan presente, realmente? ¿Vas a los actos del colegio? ¿Cómo? Voy a los actos del colegio, sí, claro que sí. ¿Tenés la fórmula para ser un capo? Genio. ¡Capo! ¿Y qué es lo que más te duele que digan de vos? Sos un inútil, hijo. Más me duele que duden de mis intenciones. No duda nadie de tus intenciones, Macri. Las sabemos perfectamente. ¿Te gusta ver fútbol? La otra vez viste el partido, dijeron, en la casa de un amigo. O sea, Sí. te tomaste esa licencia. Se levanta, va al gimnasio, escucha la radio, hace el rompecabezas con la hija, va al acto escolar y después mira el partido. Qué vida, hermano, Dios mío. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés pasar a la historia? El mejor presidente en la historia de Boca. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido un placer. Mío, absolutamente mío. Muchas gracias. Nos quedamos un rato más acá, No, si sí, nos sí, permiten. a partir de ahora tienen que pagar el alquiler. Ay, no entendió todavía que el que está de prestado en esa casa es él. No, bueno, basta. Quiero ver un programa donde a Macri lo tratan como se lo merece. Este era el hambre cero de verdad. Pedazo de hijo de p***. El cadete y el reportaje de Mariana Fabiani que lo apretó a Macri, pobre Macri. Un reportaje durísimo. ¿Cómo estamos, Ezequiel? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Che, vos ya nos habías contado la otra vez que el PAMI en Entre Ríos, ¿sí? Exacto. Se privatizó y se lo quedó el titular del PAMI nacional. Exacto. Algo así era. Nosotros viajamos a Entre Ríos a fines del año pasado para contarte que los 18.000 jubilados de Gualeguaychú se quedaron 6 meses sin atención médica porque el PAMI les cortó el contrato y después el PAMI contrató la empresa fundada por el jefe del PAMI, Sergio Casinotti. Eso fue lo que contamos a fines del año pasado acá en el Destape. Hubo novedades y empeoró la situación que ya era bastante mala, Roberto, porque parece que los que están atendiendo a los jubilados practican ilegalmente la medicina. Y iban a llegar ahí, ¿no? Iban a llegar. Claro, si el tipo se la quedó, no se la quedó para no ganar plata, se la quedó para ganar y está dispuesto a ganarla de cualquier manera. No solo es menos del 10% del plantel médico que ahora atiende a los jubilados de Gualeguaychú, el que está, sino que además ejercen ilegalmente la medicina. Tiene menos médicos que lo que debería tener, muchos menos médicos. Muchos menos médicos. Había 240, ahora hay más o menos 10.
De 240 médicos a 10. Y eso es lo que tenemos nosotros certificado, por lo menos 10 hay. ¿Y qué los atienden? Quizás hay 20. Juntos. ¿La hacen pasar de a 10? Ahora te voy a mostrar los detalles, Roberto. Van una vez a la semana, una vez al mes a atender cada médico, ¿no? Una vez cada 15 días y atienden 4 o 5 horas al día. Y bueno, los jubilados que no los pueden atender tendrán turno dentro de 6 meses, un año. Esa es la realidad en Gualeguaychú por la empresa fundada por el jefe del PAMI, Sergio Casinotti. A ver. Vayamos por parte, Roberto. El año pasado, en mayo exactamente, el PAMI cortó todos los contratos que tenía. En Gualeguaychú, los médicos no aceptaron el recorte que ellos decían iba a ser un recorte del 80% de sus ingresos. ¿Sí? Por eso no aceptaron los nuevos términos. Nosotros habíamos entrevistado al presidente del Colegio Médico de Gualeguaychú y él nos había explicado por qué se negó a aceptar las condiciones que quería imponer PAMI. A verlo. A nosotros teníamos un convenio por prestación con PAMI, pero resulta que PAMI decide rescindirlo en forma unilateral y nos ofrecieron otro dinero. Nosotros cobrábamos por una consulta promedio de 176 pesos y resulta que nos quedaba más o menos 24,50, por eso bajábamos de 176 a 24,50. Entonces decidimos, esto no lo podemos cumplir y la verdad que para firmar, para incumplirlo, preferimos no tener el convenio y el que vaya al consultorio pagará como paciente particular si lo puede y si no, veremos, lo atenderemos gratis, pero no mintiendo. Terminaron firmando con una empresa que no tiene nadie, son 4 médicos que no sabemos quiénes son, que no son de la ciudad. ¿Cómo va a atender? Van a atender 18.000 afiliados en Gualeguaychú con 4 médicos especialistas, es vergonzoso eso. Digo, aún si no sos de Gualeguaychú, preocupate, porque estas cosas pues terminan pasando en todo el país, ¿no? Y Gualeguaychú puede ser un centro de ensayo de lo que va a pasar en el país. Esta empresa fue fundada por el jefe del PAMI, Sergio Casinotti, el 9 de febrero de 2007. Tenemos el acta nosotros. Después, en 2011, él dice haber vendido las acciones, pero permitime descreer que él se haya desvinculado por completo de la compañía. ¿Por qué, Roberto? Porque contrataron esta empresa específicamente, se llama Nativus SRL, específicamente para atender a los médicos del PAMI de Gualeguaychú cuando tiene más o menos 10 médicos que subcontrata, un poco más, no pudimos obtener el número preciso, pero al menos 10 tiene. Cuando antes había 240 médicos, son 10 médicos para atender a los 18.000 jubilados de Gualeguaychú, Roberto. ¿Sí? 1.800 jubilados por médico sería. A razón de eso, sí, 1.800. Y es complicado ya de por sí. Si además el médico va una vez por semana a atender, es más difícil todavía. La situación no es buena. Y para peor, a fines del año pasado, después de que nosotros viajáramos allá, le enviaron una carta de documento, el PAMI le envió una carta de documento a una de las clínicas que hacía radiografía, ecodoppler y ecografía a los jubilados, diciéndole que a partir de ahora, a partir de diciembre, esa empresa, la clínica de San Lucas, ya iba a dejar de brindar ese servicio, ahora iba a hacerse cargo Nativus SRL. A ver, no había razón para quitarle ese servicio a esta clínica porque ya estaban siendo los jubilados atendidos por esos servicios. La razón por la que le dieron este negociado de 40.000 pesos por mes de los médicos a Nativus, a la empresa del jefe del PAMI, fue porque no había atención de los jubilados. Además le dieron este segundo contrato sin ninguna razón aparente. Digo, ya de por sí cuando nos enteramos que se privatizaba y que se quedaba con una empresa, que vos ya has mostrado varias veces que estás convencido de que es el titular del PAMI, era grave. Ahora lo que estamos viendo es una especie de abandono de los jubilados. Y sí. ¿No? En primera instancia por la cantidad de médicos, la relación de casi 2.000 pacientes por médico, imposible porque además cualquier persona jubilada va al médico, no es como un tipo de 20 o 30 años que por ahí no va al médico. El jubilado va al médico. No, y necesita que lo atienda en el momento, o si no es en el momento, en el corto plazo, no en además ahora, lo que sabe es que está habiendo un problemita de papeles con esos médicos. Te voy a leer la ley 3.818 de Entre Ríos, muy breve, para no aburrir. El artículo 26 dice que ejercen ilegalmente la medicina los doctores, los médicos que no tengan título habilitante y los que no están inscriptos en el Ministerio de Salud de la provincia. Ese es un resumen de lo que dice la ley provincial. Bueno, resulta que hay al menos 7 médicos que fueron contratados por esta empresa del jefe del PAMI para atender a los jubilados, al menos 7 médicos que ejercen ilegalmente
la medicina. Hay una denuncia del Colegio Médico de Gualeguaychú, que es esto que tenemos acá en nuestras manos, donde numera caso por caso los al menos 7 médicos contratados por el PAMI, de la empresa del jefe del PAMI, que ejercen ilegalmente la medicina para atender a los Estamos jubilados. todos en peligro con estos tipos, ¿eh? Y sí. ¿Tenés algún caso en particular? Te leo muy brevemente, los pusimos con iniciales para no nombrar a las personas. Es una denuncia que fue formulada en marzo por el Colegio Médico de Gualeguaychú. El médico DIT, por ejemplo, el primero de los casos, tiene la matrícula dada de baja, la matrícula provincial dada de baja, y atiende en cardiología. No es cardiólogo. O por lo menos no está acreditado que sea cardiólogo. Sí es médico, pero no tiene la especialidad. Por lo tanto, no puede atender en cardiología. El segundo caso también es lo mismo. No es cardiólogo, no tiene por lo menos validado el título de cardiología en la provincia de Entre Ríos y atiende para esa especialidad. Es algo muy importante para que los que se necesitan estudios posteriores. El médico PNL, por ejemplo, tiene la matrícula provincial cancelada, ¿sí? Y no tiene especialidad a pesar de que atiende una especialidad. El cuarto caso... Este país se va a quedar vacío, no vamos a morir todos con Macri. Estos son algunos de los casos, Roberto, nada más que te muestro, para no aburrir. ADR tiene la matrícula vencida, la matrícula provincial vencida. La ley dice que la tiene que tener vigente si no ejerce ilegalmente la medicina. Estos son los médicos del PAMI que atienden a los jubilados. Los tipos tenían 240 médicos, se quedaron con 10, de los cuales 7 no sabemos si son médicos, son cardiólogos, ¿qué son? No sabemos, no sabemos si tiene la especialidad o no, porque tiene que estar acreditado en la provincia de Entre Ríos. Siguen los casos, Roberto. A ver, en el Destape Web va a ser una nota donde están todos los detalles y además ahí te cuento que no atienden todos los días estos médicos, porque no son de Gualeguaychú, porque no pudieron conseguir que los médicos ¿no cobren... viven ahí? No, estamos en el fondo del mar. No pudieron conseguir que los médicos cobren el 20%, perdón, de lo que cobraban antes. Entonces traen médicos de Paraná, médicos de Buenos Aires, que van a atender una vez por semana, una vez al mes. No tiene atención médica del PAMI en Gualeguaychú, ya está bien. Abandonó a los jubilados. Ahora se va a cumplir, Roberto, 1 año desde que empezó el problema y la municipalidad organiza de nuevo una marcha. Los tipos el negocio lo hacen igual porque está privatizado y los tipos cobran. Cobra 40, sí, cobra mucho dinero. La empresa fundada por el jefe del PAMI no es una empresa cualquiera. No es una empresa cualquiera que contrata a médicos que aparentemente, de acuerdo a esta denuncia presentada en la justicia, denuncia penal, ¿sí? Aparentemente estos médicos que atienden a los jubilados ejercen ilegalmente la medicina. Gracias, Zeta. A vos, Roberto. Ya está Horacio Borghini con nosotros. Uno de los reportajes importantes que le hicieron a Mauricio Macri los últimos días fue de Luis Majul. Nosotros tenemos el lado B del reportaje de Luis Majul. Durísimo reportaje a Mauricio Macri. Miralo. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Por favor, Luis, ¿estás en tu casa? Bueno, ¿está dispuesto a hablar de todo? Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de Cristina, de Cristóbal López, de Lázaro Báez y la corrupción K. No hay ningún problema, ningún problema. Y de la inflación. Me parece bien. Que dejó el kirchnerismo. Bueno. ¿Lo peor ya pasó? Sí, Luis, lo peor ya pasó. ¿Y cuál es la principal autocrítica que hace usted del gobierno de Cristina? La verdad que fue un desastre todo. Nos dejaron al borde de una crisis total, una crisis fenomenal. Y usted nos salvó, presidente. Yo y todos los argentinos. ¿Y puedo ser su amigo? A los amigos no se les paga, Luis. Bueno, Caputo no dice lo mismo. ¿Se te escapó una crítica, Luis? Ay, perdón. No, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y no cree que usted sería un mejor papa que Bergoglio? La verdad, no lo creo. Y yo sí. Bueno, gracias. No, gracias a usted. ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué cosa? No sé, un vino o deuda. Lo que usted prefiera. Bueno, la verdad que vino no tomo. Bueno. Listo, hecho. Bueno, lo paso a buscar en las 8. Bueno, fenómeno, Luis. Muy bien, Luis. Voy a usar mi mejor perfume. Bueno. Te amo. La verdad que me siento un poco incómodo en este momento. ¿Quiere que le haga upa un ratito? No, Luis, no. Mejor terminemos la entrevista acá. Muy bien, muy bien. Bueno, el presidente habló de todo. Algo que nos merecemos los argentinos. Que el presidente responda. Ya estamos con Horacio Borghini. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Bienvenido. No, cuando escuchaba lo de Tayana,
pasó rápido como un caso más. Pero en el caso de Tayana es fácil de demostrar la falsedad de lo que se afirma, pero hay otra gente que no puede afirmar. En el caso de él no estaba en el país directamente. No, estaba preso. Estaba preso. Había sido detenido un mes Pero en otros antes. casos, bueno, si a vos te acusan, vos decís que... ¿Qué podés decir? ¿Viste? Negar un invento es muy difícil. Claro. Tayana tiene la prueba contundente de que él había sido detenido 2 semanas antes. Sí. Ahora, es permanente, digo, y no solo las redes, digo, Clarín hizo varias tapas con la presunta cuenta que tenían en un banco, en el banco Felton de Estados Unidos, Nilda Garré y Máximo Kirchner. Y cuando llega la información oficial de Estados Unidos de que eso no es cierto... No es tapa en principio. La desmentida no es tapa. No, por supuesto, pero además dicen que se desligan del tema. Horacio, Bueno, 24 de marzo. 24 de marzo, bueno, fue una movilización muy importante, muy grande, en respuesta a las actitudes oficiales, primero respecto del proceso de memoria, verdad y justicia, que claramente hay un intento de detener ese proceso por parte del Estado. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, hizo una declaración atribuyéndose que el año pasado fue el año con mayor cantidad de sentencias y de condenas desde que empezó el proceso. Ahora, yo estuve viendo la información de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que es el origen de los datos. Efectivamente, el año pasado se produjo el mayor número de sentencias de todos los años anteriores. Pero son todas causas que empezaron antes de que Macri fuera presidente y de que Abruj fuera secretario de Derechos Humanos. Son megacausas que llevan 4, 5, 6 años y este gobierno está hace apenas 2 años. Que alguna vez iban a terminar, digo. Pero por supuesto. Y no podían terminar de otra manera tampoco. No, y además el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer para que haya jueces suficientes, para que los juicios puedan desarrollarse con la velocidad que es necesario, para que no sigan muriendo tanto las víctimas como los perpetradores antes de que haya sentencia. Por ejemplo, yo he estado el mes pasado en un par de audiencias del juicio de Ford, donde se juzga a un general del ejército que ya tiene varias condenas, que tiene 94 años, que es el general Riveros, y a 2 gerentes de Ford, uno tiene 93 años y el otro tiene 87 años. Vos decís que es muy factible que fallezcan antes de que todo esto termine. Yo te diría que es casi seguro, porque están haciendo una audiencia cada 15 días. Entonces, además, no están integrados los tribunales, tienen que traer jueces de otras jurisdicciones. El gobierno está tratando de manipular la justicia federal para que actúe en las causas que le interesa contra funcionarios del anterior gobierno y en cambio no se preocupa por cubrir los cargos vacantes que hay en los tribunales que tienen que juzgar estos casos de crímenes de lesa humanidad. Y a pesar de eso, Abruj se jacta de que es el mayor número de juicios que ha habido. ¿Vos decís que es desidia o que hay una intencionalidad de frenar esto? No, hay claramente una intencionalidad de frenar. Yo he publicado en su momento, el año pasado, la entrevista que Abruj tuvo con la decana de la Facultad de Derecho de Harvard, en la cual, en una reunión con sus colaboradores, le dijo que después de las elecciones de octubre iban a modificar los planes de estudios en los colegios, que en el museo de la EXMA, que esta mujer iba a visitar luego de la entrevista, iba a encontrar una versión falsa de la historia, que el gobierno estaba planeando cambiarla, que los 30.000 desaparecidos es una mentira, y que iban a comenzar después de las elecciones de octubre los juicios contra, invierten los términos, contra los que él llama los terroristas. Y a los militares procesados y condenados los llama las víctimas. Claro. Esto lo dijo en una reunión con la decana de Derecho de Harvard. Y esto se está empezando a instrumentar por parte del gobierno. Porque
la semana que termina hubo una audiencia en la Cámara Federal de Rosario para tratar la reapertura de la causa por la muerte de un militar de apellido Larrabure en Rosario, que fue secuestrado, y que, bueno, hay testigos que estuvieron en el lugar de cautiverio que dicen que se suicidó. Pero aunque no se hubiera suicidado, hay claramente jurisprudencia que al no tratarse de un crimen cometido por una entidad estatal, está prescripto. Está prescripto. Está prescripto. Bueno, ese tribunal, el mismo tribunal, en instancias anteriores, dijo que estaba prescripto y que era un crimen que no podía calificarse como de lesa humanidad. Bueno, ahora cambió la composición del tribunal. Hay nuevos miembros designados por el actual gobierno que el gobierno está presionando para que modifiquen esa jurisprudencia. O sea que vos pensás que va a ser un giro de 180 grados entonces. No, yo creo que no van a poder. Yo creo que no van a poder y creo que la concentración enorme que estamos viendo ahí algunas escenas de ayer y la concentración enorme del 8 de marzo, el paro de las mujeres, la concentración enorme del 21 de febrero, del sindicalismo y las movilizaciones contra la reforma previsional y la reforma laboral del 14 y el 18 de diciembre, le ponen límites a este plan oficial. Y mientras prosigue ese tipo de planes y de manipulación por parte del gobierno, el presidente Macri por primera vez habla de terrorismo de Estado. Sí. Es decir, porque digamos, hay un espacio en disputa en toda esa problemática en este momento. Sí. Y la gente en la calle es la que pone los límites. No es casual que la tapa de Clarín de hoy haya dicho que era una marcha kirchnerista. El kirchnerismo contra Macri. Lo cual es un disparate porque fue una marcha multitudinaria, hubo sectores muy distintos que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Pero el planteo, digamos, que el gobierno hace para desmontar cómo es el funcionamiento. Hay una cantidad de detenidos que podrían pasar a prisión domiciliaria porque se cumplirían ciertas condiciones de edad, estado de salud, que permitirían la detención domiciliaria. Eso es un tema que tiene que resolver cada juez. Ahora, el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Le envía a la justicia, a la Cámara Nacional de Casación Penal, una lista de unos 111 detenidos que, según el Poder Ejecutivo, podrían quedar en libertad. Estarían cumplidas las condiciones. Y entre ellos está Alfredo Astiz, el Tigre Acosta, el capitán Pernías, el capitán Rolón. Es decir, gente... Digo, si un juez entiende que están las condiciones dadas para otorgarle la prisión domiciliaria, son las facultades del juez. Claro. Pero es el Poder Ejecutivo el que está entrometiéndose en la decisión de la justicia. Así como el presidente ha dicho que le indigna que dejen en libertad, no me acuerdo a qué persona, o que anulen el sorteo de un tribunal para jugar a Cristina. Es decir, hay un desenfado para intervenir en las cuestiones judiciales por parte del Poder Ejecutivo que rompe absolutamente con la división de poderes, mientras por otro lado el gobierno vive protestando que ellos respetan la justicia y el gobierno anterior no la respetaba. Lo cual, digo, los hechos demuestran que no es así, que es exactamente al revés de lo que el gobierno está planteando. Ahora, yo insisto, estas medidas las limita el pueblo en la calle. Y eso el gobierno no lo puede manejar. Lo pudo manejar el año pasado, donde luego de una serie de movilizaciones muy importantes, ellos convocaron a través de estos muchachos que tenés allí, convocaron a una marcha que, si bien no fue tan grande como la de la oposición social, gremial y política, fueron importantes. Ahora no pueden. Intentaron hacer una convocatoria en Espejo al 21 de febrero y hubo 50 personas en el obelisco. Horacio, muchas gracias. A vos. La verdad es que en estas condiciones, con esta concentración de medios, con este trabajo de las redes, con la posibilidad de
ante cada problema, ante cada medida que genere sufrimiento en la población, echarle la culpa al otro, mientras sostenga esa posibilidad de echarle la culpa al otro, entonces Mauricio Macri no se va más. ¿Sí? Tenemos Macri 2027, Vidal 2023, ¿sí? Miren, esta es la tapa de Clarín de hoy, diciendo que esa fabulosa manifestación que hubo ayer, kirchnerista, y que se hizo para atacar a Macri. No está la foto. Si hubiera estado la foto del acto, verías en esa foto a las madres y a las abuelas, muy ancianas, en el palco. Eran las que estaban. Pero claro, ahí te darías cuenta que no tiene que ver el título con lo que ocurrió. Bueno, mientras sostenga ese cerco informativo, mientras siga creciendo como está creciendo, con el apoyo de las redes, como te mostramos durante todo el programa, y la forma en que relacionan las redes con los medios de comunicación, el nivel de manipulación es tan grande que le permite a Mauricio Macri echarle la culpa al otro siempre. La pulsión del voto de 2015 y 2017 no fue macrista, sino antikirchnerista. La gente votó contra algo. Y el candidato que estaba del otro lado era Macri. Bueno, eso lo sostiene hoy Macri. Eso lo sostiene. La mayoría de las cosas que la gente acepta, las acepta porque piensa o que la culpa es del gobierno anterior o para evitar que vuelva el gobierno anterior. A ver, yo quiero que veas este tape en donde Mirta Legrand, que es una actora importante de lo que está ocurriendo en Argentina, se reúne con Mauricio Macri. Mirá. Una cena que nos sorprendió a todos, con el presidente de la Nación, con Marcelo Tinelli, con Susana Jiménez. Sí, muy simpático, una reunión informal totalmente, lo pasamos muy bien. Lo organizó Nacho Viale la noche de mi cumpleaños, ahí se organizó todo. Todos los que estábamos ahí lo conocemos desde hace muchos años al presidente, por eso fuimos y estuvimos, mira, familiar era, cada uno contó anécdotas, cosas graciosas, los hombres hablaron de fútbol, lo pasamos muy bien, fue una noche muy armoniosa. Simplemente dijimos, vamos a comer, nos reunimos a comer y Nacho lo organizó, estábamos todos disponibles, todos encantados. Y a las 11:30 más o menos yo dije, bueno chicos, vámonos porque el presidente se levanta muy temprano, así que más o menos 12 menos cuarto ya nos fuimos. Mi vieja quería que yo fuera de Mirta. A mí me invitaban cuando trabajaba en América, yo no quería ir de Mirta. Y el sueño de mi vieja era que yo fuera de Mirta. Le creen a Mirta, ¿entendés? Entonces el presidente se rodea de Mirta, de Tinelli, de Susana, de Mariana Fabiani. El nivel de manipulación es enorme. Y Mirta encima es halagada por el resto porque saben que es escuchada. Escúchenlo a Leuco hablando de Mirta. Una de las mejores periodistas de este país no es periodista. Es increíble que una mujer que ya pasó los 90 años sea una de las mejores periodistas y entrevistadoras de la televisión argentina. Por supuesto que hablo de la Chiqui, hablo de Mirta Legrand, y destaco su edad porque demuestra que tiene una lucidez, una memoria y una capacidad de comprensión digna de la envidia de mucha gente más joven. Es una superdotada, una extraterrestre, como le dijimos ayer en la mesa. Mirta, que es conductora y actriz de nacimiento, comprendió lo más importante de un buen periodista, la mirada crítica. ¿Puede sostenerse un gobierno como el de Mauricio Macri si no fuera con ese apoyo y con ese cerco mediático? Si pudiera sostenerse, ¿seguiría eligiendo periodista por periodista crítico y sacándolo de la televisión? No, no puede sostenerse. No puede sostenerse una farsa enorme con alguna grieta, con alguien que cuente algo. Es decir, si das vuelta a este razonamiento, si rompemos el cerco mediático, entonces el gobierno de Mauricio Macri no se puede sostener. Mientras tanto, mientras exista ese cuidado, fíjate que ya no solo no les alcanza con no criticar a Macri, también necesitan alabarlo, también necesitan humanizarlo. Para eso fue Mariana Fabiani y montó su programa en la casa, en la Quinta de Olivos, porque claro, es de ellos la Quinta de Olivos, ¿viste? Vos mirá alguna de las cosas que le preguntó Mariana Fabiani a Mauricio Macri. ¿Y dormís? ¿Dormís bien?
Gimnasio. ¿Cómo es tu vida? A ver, te levantás, lo primero que haces es ir al gimnasio. Al gimnasio. Escuchás la radio, lees el diario. Escucho el radio a la mañana. Y ahí llegás y te reencontrás con tu hija. ¿Cómo se puede ser un presidente, un buen presidente y un buen padre? ¿Vas a los actos del colegio? Voy a los actos del colegio, avisa con ella. ¿Hacés los rompecabezas gigantes esos? Gigantes, ya llegamos a... ¿Te gusta ver fútbol? La otra vez viste el partido, dijeron, en la casa de un amigo. O sea, te tomaste esa licencia. ¿Cómo es cuando decís, bueno, voy a la casa de un amigo, la seguridad toda tiene que... No, o sea, tenés que pedir permiso? ¿Cómo es el día a día? ¿Te imaginas el que vio esto cuando terminó? Lo amaba el tipo. Lo amaba. Contra esto no hay nada que hacer. Mientras se mantenga el cerco mediático, Mauricio Macri se queda toda la vida. Mira, nosotros, ya lo sabes, te lo venimos contando hace un tiempo. Vamos a tratar de hacer cada vez más. Hoy, si empezaste temprano, 9 menos cuarto, se vio la primera parte, el primer capítulo de un documental, de facto, se llama, que habla sobre los golpes de Estado. Cada mes vamos a ir agregando distintos materiales de ficción ya. ¿Para qué? Para dar esa batalla cultural. Porque la batalla es cultural, porque lo que están haciendo es convencerte de que Macri es un tipo macanudo, que te sube las tarifas porque te conviene, que te sube el precio de los alimentos porque te conviene, que te frena los salarios porque así va a haber menos inflación, que nos endeuda porque sirve, porque antes emitir era malo, y cada una de las cosas te van a ir convenciendo. Hasta hacerte otro tipo, otra persona. Es una batalla cultural. Por eso hoy nosotros empezamos con este documental de facto y vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando periodistas, vamos a ir sumando ficción, vamos a ir sumando documentales. Vamos a ocupar el rol que nos tocó en esta historia para dar esa batalla cultural. Con este cerco mediático tenés Macri 2027, Vidal 2031 y Antonia 2045. Nosotros estamos para romper ese cerco mediático. Con el apoyo de ustedes. Por eso te pedimos que te suscribas como te lo pedimos todos los domingos. Suscribite, forma parte. Digo, entrás ahí al portal, arriba te dice suscribite para que el destape crezca, ponelo, así lo mostramos, ¿ves? Y después elegís una cifra que vos puedas abonar por mes, te la van a ir descontando y formás parte de este proyecto que ya no solo es periodístico, sino que agrega otros recursos para dar esta batalla cultural, para que a la noche, en vez de poner la tele, pongas la web. Y para que se lo cuentes a tus amigos, y para que se lo cuentes a tu familia, y para que cuando entren tengan algo que en algún caso les resulte más entretenido, como puede ser una ficción, en donde abreven otro tipo de ideas, porque si no, estos tipos te vuelven locos. Si no, estos tipos te vuelven locos y se van a quedar toda la vida. Y te van a contar un día que los kirchneristas son 3 y son residuales, y otro día que llenaron la plaza, o que manejan organismos internacionales, y te van a engañar de todas las maneras posibles, porque es muy difícil no ser manipulado. Suscríbete, acompáñanos. Ya llega Víctor Hugo Morales, va a estar Estela de Carlotto y va a estar Pablo Iglesias de Podemos. Ahora, en unos pocos minutos. Acompáñanos. Muchas gracias. Chao.